día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, ella siempre viene con un bombazo, con un temazo. Y qué bueno que la tenemos en vivo en nuestros estudios, la doctora Angie González, Consejo al Corazón. Buenos días, sí, señor. Doctora Angie. Buenos días. Hola, buen día, bienvenida, doctora. Oye, habla del bombazo. En mi pueblo eso le llamaban ser impertinente. Mira, vamos a hablar del COVID. Okay. Habíamos abandonado el COVID en algunas semanas, ¿verdad? Estábamos trabajando con otros temas, pero vamos a volver al COVID. ¿Se refiere a la pandemia? Sí. Okay. Vamos al COVID. ¿A la qué? La A la pandemia. La pandemia. Sí. La pandemia, wow. Mira, esta semana, el 9 de noviembre, el lunes, se publicó un estudio en The Lancet Psychiatry Journal. Pues esto es una revista profesional bien importante. De hecho, es una revista que contiene una diversidad de temas y entonces se divide en especialidades. Entonces, en la revista que atiende los temas de salud mental y de psiquiatría, publicaron este estudio que acaban de realizar donde analizaron los expedientes médicos de 69 millones de personas en Estados Unidos. Son estos estudios que básicamente lo que hacen es que entran a las bases de datos de planes médicos y de récord médico, ¿no? O sea, por eso es que te dicen, 69 millones, sí, pero eso no lo hicieron contando a palito, ¿no? Esos son datos que están metidos en sistemas computadorizados. Y entre esos 69 millones de expedientes, habían 62.354 personas que fueron diagnosticados con COVID entre el 20 de enero al 1 de agosto del 2020. Y ellos encontraron que el 20% de las personas que tuvieron COVID tuvieron además un diagnóstico mental por primera vez en sus vidas en los primeros 3 meses a partir de haber tenido el diagnóstico de COVID. Wow. ¿Ok? ¿Cuánta gente? El 20%. El 20%. Yo nunca había escuchado eso. El 20% de las personas que tuvieron COVID en los primeros 3 meses a partir de haber tenido el COVID también tuvieron un diagnóstico mental por primera vez en la vida. O sea, estos no son gente que tenían trastornos previos. Okay. La primera vez que enfrentan un trastorno mental es a partir del COVID. ¿Se conoce cuáles son? Sí, te los voy a decir ya mismo. Se compararon con otros diagnósticos como la influenza o con otras condiciones respiratorias y se encontró que los pacientes recuperados de COVID presentaron índices significativamente mayores de condiciones mentales. ¿Okay? Ahora, entre los trastornos que más encontraron se encuentran los trastornos de adaptación, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el síndrome de estrés postraumático, la depresión y el insomnio. ¿Ok? Y encontraron también, y esto pues es como evidente, que la severidad de los síntomas, de COVID fue directamente proporcional con los diagnósticos mentales. Eso lo que significa es que si el COVID que le dio fue con una sintomatología bien intensa, bien fuerte, la probabilidad de que sus síntomas psiquiátricos fueran más intensos era mayor. ¿Ok? A mayor severidad de COVID, mayor severidad de trastornos mentales. Y entonces, pues nosotros tenemos que ya estar atentos a la cantidad de personas que van a estar presentando condiciones psiquiátricas relacionadas con el COVID. En Puerto Rico, bueno,
Empezamos hablando de que íbamos a hablar de la pandemia, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, como en todos los países del mundo, y ya esto es algo que va más allá de la opinión de algunos, ¿verdad?, disidentes que siempre andamos buscándole las cuatro patas al gato y que desconfiamos de la prensa y que siempre andamos buscando información por otras fuentes, porque de veras ya hace tiempo dejamos de creerle a los medios de prensa tradicionales, ¿no? Que buscamos la investigación, que nos vamos directamente a las estadísticas de las fuentes oficiales. Y entonces, pues ¿verdad? Pues, somos criticados constantemente porque nunca creemos lo que el resto de la gente cree, ¿no? Pero ahora mismo, hoy, en Puerto Rico tenemos supuestamente 909 muertes por COVID. En Puerto Rico, nosotros pues, en muchas cosas estamos más atrás que, ¿verdad?, que los demás países. Hace ya varios meses en Europa ya no se habla solo de muertes por COVID. Y es a nivel de exigencia de requisito estadístico gubernamental, que se haga distinción de muertes por COVID y de muertes con COVID. Son dos cosas distintas. Uh-huh. O sea, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tú tienes un envejeciente encamado en hospicio hace 5 meses y el envejeciente tenía 93 años y dio positivo a COVID. Se murió y se reporta como una muerte por COVID, cuando no necesariamente fue una muerte por COVID. Aquí había todo un cuadro clínico y una expectativa de muerte inminente y tenía un montón de condiciones, además de un envejecimiento muy avanzado, y además tenía COVID. Que es exactamente lo que dijo el CDC hace 1 mes y pico, 2 meses. Exacto, hace como 2 meses, en septiembre, el CDC indicó que solo el 6% de las muertes que estaban reportadas como muertes por COVID, solo el 6% tenían únicamente COVID al momento de la muerte. El otro 94% tenían otras condiciones de salud que podían haber explicado esa muerte. Okay. Ahí estamos hablando de números bien grandes. De hecho, establecieron que esos pacientes tenían 2.5 condiciones preexistentes. Correcto. Que comprometían su salud. Correcto. O sea, casi 3 condiciones, 2.5 condiciones. Exacto. Así que ya en Europa es un requisito para las estadísticas sanitarias el que se distinga si la muerte fue por COVID o si la muerte fue con COVID. La persona tenía otras condiciones de salud y también tenía COVID. ¿Okay? Y entonces, déjame buscar por aquí para citarlo y que la gente no diga que yo me las invento. De hecho, este tema no estamos diciendo, ni la doctora está diciendo que el COVID dejó de ser peligroso, que no hay que prestarle importancia, porque a mí me sorprende cómo uno expone un tema en una dirección y hay gente que escucha otra dirección y escucha otro tema. Entonces quiero ahorrarle algunos comments que puedan hacer en nuestra página de Facebook Live y que escuche bien la dirección en la que la doctora está llevando el tema, porque el que quiere tener mucho miedo y no aprender y exponerse información y otros ángulos, pues yo creo que se pierde de un proceso de educación bien importante. Correcto. Así que no estamos desacreditando ni la peligrosidad del COVID, ni de que nos tenemos que dejar de cuidar. Ese no es el tema esta mañana, claro. ¿ok? Para récord, el COVID existe y puede ser mortal para algunas personas. Claro. Para la minoría de aquellas personas que se contagian. Y no lo digo yo, pues lo dice la evidencia estadística. ¿Okay? Exacto. Ahora, a mí lo que me ocupa en este momento es el aspecto de salud mental. Exacto. ¿Okay? Y quiero citar un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo del 25 de marzo de 2020, a 10 días de la cuarentena. Y ellos dicen
Al momento, las proyecciones obtenidas de expertos, ¿quiénes son esos expertos? Pues Dios sabrá. Por el Centro de... Sí, porque no nos menciona. Sí. Por el Centro de Periodismo Investigativo, son sobrecogedoras. La más cautelosa apunta a que se podrían registrar unas 16,000 víctimas mortales durante la pandemia en la isla. Y el peor escenario se acerca a 58,000 víctimas. Y al día de hoy, en estadísticas infladas, porque en Puerto Rico no se hace distinción de muertes por COVID o de muertes con COVID. Hoy estamos hablando, 8 meses después, de que las víctimas mortales no llegan a 1,000. Y entonces el problema que tenemos en los aspectos de salud mental es el pánico. Aquí en Puerto Rico y en el mundo se ha creado un pánico con una manipulación de información. Entonces la información, pues se tira la bomba, boom. Van a morir entre 16 a 58,000 personas en Puerto Rico. Y entonces eso suena por todos los medios. Pero luego al paso de los meses, cuando nos damos cuenta de que esas proyecciones jamás se van a cumplir, pues no hay ningún reportaje que lo diga. No salen expertos a decir, afortunadamente, exacto, las proyecciones que teníamos al principio no se han cumplido. Qué sé yo, y échenle el agradecimiento a quien usted quiera, ¿no? Gracias a las medidas que el gobierno ha tomado o porque tal vez la información que tuvimos al principio por el desconocimiento de cómo se iba a comportar este virus, pues las proyecciones no se han dado y no tenemos que tener la expectativa de muerte que tuvimos en los primeros meses. Pues esa información no sale, esa información no va a salir. Eso usted lo va a escuchar en Nueva Vida. ¿Ok? Sí. Triste por demás. No pueden seguir criticando. Sí, y triste por demás porque se debería escuchar en más lugares, claro, para la paz emocional de tantas personas. Entonces, ya yo he tenido 3 clientes en mi oficina que han tenido COVID. Y bueno, pues lo tuvieron y lo sobrevivieron. Y lo tuvieron con alguna sintomatología intensa, pero no requirieron hospitalización. ¿Okay? Pero estuvieron acuartelados en sus casas, encerraditos. Algunos de ellos se encontraron en el caso de que solo a ellos les dio el COVID en su casa y el resto de la familia no les dio. Y entonces pues ellos estuvieron como que 2 semanas encerrados en el cuarto y le pasaban la comida así por debajo de la puerta. Wow, sí. Sí. Y entonces había que anunciar cuando iban para el baño para que todo el mundo despejara el área para ir al baño y entonces desinfectar todo. Y entonces, básicamente, los clientes me mencionan, fíjense que estoy mencionando 3 clientes. O sea, yo no estoy diciendo que los estudios indican, no, miren, en mi experiencia, ya yo he tenido 3 clientes que han pasado por esta experiencia y no han requerido ni siquiera hospitalización. Pero en esa experiencia, básicamente, lo que me han mencionado son 2 factores importantes que han afectado su salud mental. Uno, el miedo. El miedo. Entonces, cuando me hablan del miedo, en los 3 casos me han mencionado que es que tan pronto me dio el COVID, pues entonces me metí en internet a buscar información y eso me puso peor. Error, ¿verdad? Cuando uno se mete entonces por las redes a buscar ahí sin rumbo la información que... Cuando nosotros vamos a hacer búsquedas en internet, hay una diversidad de factores que yo no los voy a explicar, yo no soy la más tecnológica aquí hay recursos en Nueva Vida que pueden explicar eso con más profundidad, pero hay diferentes factores que hacen que la información que tú busques, tú pones una palabra en el buscador
y te aparece que hay 2 millones de referencias sobre eso, pero no aparecen las 2 millones de referencias a la vez, van apareciendo en un orden de prioridad. Y ese orden de prioridad no es aleatorio, no ocurre al azar, ¿ok? Hay unos factores que hacen que se vaya posicionando la información de manera que esas primeras documentos que tú enfrentas, esas primeras fuentes de información que tú enfrentas acerca de unos temas en particular, pues tienen básicamente una línea, van apoyados de unos recursos económicos que posicionan la información en prioridad. ¿Ok? Doctora, y presumo que las personas que son pacientes de COVID con miedo, pues no adelantan su estado, que mejore, ¿no? Porque claro, el sistema inmune baja. Exacto. El estado anímico, en términos de lo que es estado de ánimo y de ansiedad particularmente, provoca diferentes reacciones en el cuerpo, en la química del cuerpo y en el sistema inmunológico, que hace que tus defensas bajen. Y la investigación en esa dirección es robusta. A mejor estado de ánimo, mejores probabilidades de recuperación, ¿ok? Cuando una persona está deprimida, cuando una persona está ansiosa, cuando una persona tiene miedo, pues eso también incide en su condición de salud física. Y cuando la gente entonces le dan el diagnóstico de COVID, esto nos pasa cuando nos dan el diagnóstico de cualquier cosa. Salimos corriendo y nos metemos en internet y empezamos a leer. A mí me pasa con muchos clientes que llegan a mi oficina y ya entienden que tienen un diagnóstico tal o cual de salud mental porque buscaron en internet. Y entonces pues yo le digo, ok, mira, vamos, cógelo con calma, vamos. Y entonces agarro el DSM-5, pum, y me lo siento en la falda. Y voy con la persona, criterio clínico tras criterio clínico, y le digo, ¿a ti te pasa esto? Bueno, no, y esto otro, ¿te está ocurriendo? Un poquito. Pues mira, de veras, aunque parece que tienes algunos indicadores, no es que cumples los criterios para este trastorno, así que cógelo con calma. No todo lo que vas a buscar en internet realmente te va a dirigir a la verdad. Así que el primer aspecto es ese, se te eleva la ansiedad, el terror, el pánico, porque empiezas a buscar toda esta información y lo que encuentras de primera fase es aterrador. ¿Okay? Para poder encontrar información más sobria acerca del COVID, tiene uno que indagar y salirse de los medios de prensa tradicionales para encontrar entonces algo un poco más objetivo. Ahora, lo segundo es el aislamiento. Quedarme solo, de hecho he tenido experiencia de personas que ellos no fueron los contagiados por COVID, pero sí un familiar, y entonces este familiar está hospitalizado o está en un hogar, y entonces ya no lo volvieron a ver, porque entonces se les diagnostica el COVID, la persona tenía unas condiciones serias, o sea, ya estos eran personas con unos pronósticos bien reservados, con cáncer o con un envejecimiento muy avanzado, pacientes encamados, que entonces ahora también tienen un diagnóstico de COVID, por el COVID los aíslan y entonces los familiares ya no los volvieron a ver hasta que del hospital les dan una llamada y les dicen necesitamos que pasen por el hospital. ¿Okay? Y entonces para ellos lo más pesado es que no pude estar ahí, es que no lo pude cuidar, es que no lo volví a ver desde, 2 semanas antes, ¿no? Y entonces el aislamiento, el estar separado, o sea, el tú escuchar a una mamá decir, mira, pues estoy en casa, estoy con COVID, mi esposo está a cargo de los niños, perdón, yo estoy encerrada en mi cuarto, yo escucho a los nenes todo el tiempo correr por la casa, me tocan a la puerta, me saludan, mami, ¿cómo tú estás? Y tú loca por abrir la puerta y besar a tus nenes y abrazarlos, y pasan los días, y los días, y los días, y tú sigues ahí, en ese aislamiento, con tus seres queridos del otro lado de la puerta. O sea, no estoy hablando ni siquiera de los que están en un hospital. Estoy hablando de aquellos que, estando en su casa, con una puerta de por medio, tienen que hacer una videollamada para ver a sus hijos del otro lado de la puerta.
¿ok? Y oiga, si esto no hace que una persona se deprima o se ponga ansiosa, de veras, pues entonces, ¿qué puede provocarlo? Y mi llamado es a que hagamos un esfuerzo por dedicarle un rato a una lectura sosegada acerca del COVID y de las estadísticas del COVID. Y que nos demos cuenta de que todas estas proyecciones aterradoras que se presentaron al principio, la realidad es que no se dieron. Uh-huh. Por la razón que fuera, porque de veras al principio no se conocía suficiente de la enfermedad, o porque hay unos intereses políticos internacionales que quieren inflar las estadísticas, o porque Dios metió su mano y transformó el panorama. Por la razón que usted le quiera dar, la realidad es que aquellas proyecciones de millones y millones y millones de muertos en el primer año por COVID no ocurrieron. Así es. Y el COVID, hoy por hoy, es un virus que existe y que puede ocasionar la muerte en algunas personas, similar a la influenza. Sí nos tenemos que cuidar. Sí debemos usar mascarillas cuando estamos en lugares aglomerados con personas. Sí debemos evitar algunos contactos físicos con personas. Sí debemos lavarnos las manos, pero mire, yo no sé usted, pero yo me lavaba las manos antes del COVID, ¿ok? Sí tenemos que tener unos cuidados sanitarios, por supuesto, pero no podemos vivir en pánico. Si nosotros vivimos en terror, lo único que vamos a estar haciendo es vulnerando nuestro sistema inmunológico. Y si ocurriera que nos contagiamos con COVID o con cualquier otra enfermedad, pues no vamos a tener un sistema inmunológico que responda. Y como dicen en mi barrio, mire, a mal tiempo, buena cara. Si usted se contagiara de COVID, busque la atención médica que usted requiere, tenga los cuidados para no contagiar a otros, pero no apriete el botón del pánico. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas que se contagian de COVID se sanan, lo superan. La mortalidad por COVID en Puerto Rico es muy baja. Muy, muy baja. Las proyecciones no se cumplieron. Le damos gracias a Dios por eso. Así es. ¿Okay? Y vamos a empezar a vivir en paz. Vamos a evitar que a nuestras condiciones de salud física le tengamos que añadir también trastornos mentales que nunca habíamos experimentado. Me parece bien certero tu consejo, Angie, porque lo que precisamente los medios nos están compartiendo es que hay una nueva ola de COVID en Estados Unidos, que hay 100,000 diarios positivos a COVID en Europa, Alemania, Italia y España. Están estableciendo reglas otra vez para hacer lockdowns parciales, ¿verdad? Y esto vuelve y exacerba la parte del miedo y del pánico. Sí. Y obviamente si la persona tiene en mente, si soy positivo a COVID es igual a muerte, obviamente su salud emocional se va Claro, a afectar. pero cuando nosotros miramos las estadísticas de muerte y en distintos países, nosotros nos damos cuenta de que las estadísticas de muerte rondan un 1 o un 2%. Pues entonces de veras nos damos cuenta de que en ningún país del mundo se justifican estos cierres, estas cuarentenas, estos lockdowns, y que verdaderamente aquí hay otros intereses. O sea, porque si no se justifica, exacto, si no se justifica, pues entonces ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo? Pues verdaderamente aquí hay otros intereses que persiguen mantener unos controles de la población. No son teorías de conspiración, se llama política. Y si usted se sienta a leer política internacional, usted se va a dar cuenta de que en efecto sí existen unos intereses, unas agendas que persiguen establecer unos controles internacionales, y el COVID puede ser una buena herramienta para adelantar esos objetivos. Así que tenga cuidado con esto. Yo he estado escuchando por los pasados 8 meses esa advertencia de una nueva ola de COVID. O sea, porque esto no es una noticia nueva.
cada mes y medio los medios de comunicación nos anuncian una nueva ola de COVID, peor que la anterior. Ujú. Y aunque se haya cumplido una nueva ola de COVID peor que la anterior, todavía estamos muy, muy, muy por debajo de los pronósticos que se hicieron al principio de la pandemia. Ujú. ¿Ok? No tenga terror, tenga cuidados, tenga prudencia, sea diligente con aquellos cuidados que usted tiene que tener para usted y para su familia, y viva confiado. Camine hacia adelante con tranquilidad. Si ocurriera que usted empieza con algunos síntomas similares a COVID, pues vaya al médico. Atiéndase adecuadamente, y las probabilidades de que usted muera por COVID son muy pequeñas. Ujú. Que alguien pudiera morir por COVID, claro que sí. Ujú. Que alguien pueda tener otras condiciones de salud que le provoquen la muerte y además tenía COVID. Eso es la mayor probabilidad. Realmente el COVID no mata a tanta gente como lo que se está publicando por ahí. Y hay mucha desinformación. Recuerde siempre que al único que le conviene la desinformación es al que desinforma. Ujú. Cuando usted está viendo una información que luce contraria, que luce incoherente, pues algún objetivo tiene el que desinforma. Explórelo, investíguelo, ¿ok? Y no tenga memoria corta. Así es. Porque, pues, mire, yo lo único que hice fue que dije, caramba, pero es que en marzo de lo que se nos estaba hablando era una cosa terrible, de que íbamos a ver los muertos tirados por las calles. Ajá. De hecho, salieron videos por ahí. Imágenes, sí, de China. Supuestamente de otros países, Sí, sí. en donde estaban los muertos así tirados por las calles. Y yo no sé de dónde sacaron esas imágenes, pero entonces empezaron a crear en nosotros la idea de que la gente se iban a caer muertos mientras caminaban y se iban a podrir en las carreteras. Y entonces es como, pero es que eso no fue lo que pasó. Y entonces usted lo único que tiene que hacer es agarrar su internet y empezar a buscar qué fue lo que se estaba publicando al principio de la pandemia, y se va a dar cuenta de que se nos llenó la cabeza de un montón de expectativas irreales que no se cumplieron, pero nunca ninguno de esos que nos dijo esa primera información ha hecho entonces un reportaje nuevo, un documento nuevo para decir, miren, ¿saben qué? Las proyecciones no se cumplieron, alabado sea Dios. La realidad objetiva del COVID a esta fecha es la siguiente. Eso no está ocurriendo. Así que hay un interés de mantenernos controlados por el miedo, y el miedo es una herramienta de control. Así es. Bueno, y si luego de este contenido tan poderoso usted todavía siente terror, es hora de ir a ver a la doctora Angie González. Eso es así. Si usted todavía siente que está batallando con su ansiedad, su depresión, porque ha tenido o porque no lo ha tenido, pero le tiene miedo a este asunto, pues mire, nosotros tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón, y usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y también estamos los domingos presencial en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón, en la avenida Los Millones. Gracias, Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. 97.7